Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Y también allá en la transmisión, Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que hoy pudieron conectarse. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, en esta tarde le damos gracias, Padre. Gracias por Jesucristo. Gracias porque por medio de Él tenemos entrada hasta el trono de tu gracia. Gracias, Señor, porque a través de Cristo podemos acercarnos con libertad. Y en esta hora, Señor, queremos acercarnos confiadamente para que sea usted quien nos esté enseñando. Queremos poner este tiempo en sus manos. Queremos, Señor, que su Espíritu Santo también esté hablando a nuestras vidas, que sea Él quien nos esté abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos para escuchar lo que usted tiene para nosotros el día de hoy, y que esa palabra pueda ser aceptada y también llevar a la práctica. Gracias le damos, oh Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por ese tiempo, por esa disposición que mis hermanos tienen para poder escuchar tu palabra. Pero también gracias por aquellos hermanos que están en la transmisión, que tu bendición también esté con cada uno de ellos. Le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé cuántos de ustedes, hermanos, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes han escuchado cuando la gente dice: si Dios existiera, no hubiese pasado esto? ¿Verdad? O a lo mejor lo hemos dicho. Muchas veces la gente se deja llevar por las circunstancias que pasan, o muchas veces también ven alguna tragedia como esta pandemia, o aún gente que vive en las calles y dicen: si Dios existiera, no hubiese niños en la calle, no hubiese pasado esto, ¿verdad? O sea, para ellos, eso, lo que pase o no pase, de ellos depende si Dios existe o no. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, o lo que hoy podemos aprender en el capítulo 19. Vamos a ir ahí, vamos a abrir la Biblia en Job. Antes de iniciar en el capítulo 19, el capítulo 18 está hablando un amigo, el segundo amigo nuevamente, Bildad, ¿verdad? Y el capítulo 19 es la respuesta a este capítulo, ¿sí? Realmente ya los amigos de Job cada vez van a ir más, voy a decir así, más desesperados, más directos con Job, para que él reconozca que ha pecado. Nosotros más adelante vamos a ver que ya no le preocupa a ellos que Job se arrepienta, sino más bien ellos tener la razón, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la tercera vuelta, porque son 3 veces o 3 ciclos que se repite lo mismo, pero cada vez con más intensidad. Entonces, en el capítulo 18, voy a leer nada más el versículo 2, dice el versículo 2, ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos, ¿sí? Este amigo Bildad comienza a decirle: mira, Job, tú no entiendes, parece que tú no entiendes. ¿Hasta cuándo vas a poner, dice aquí, fin a esas palabras? Entonces comienza a decirle, en realidad, cómo es la muerte de los impíos. ¿Por qué? ¿Por qué le dice cómo es la muerte de los impíos? Para que él se arrepienta, ¿sí? Mire, primero le dice que quedará como una oscuridad, una inmensa oscuridad. Versículo 6 del 18. Dice así: la luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara.
Estás diciendo, Job, tú vas a quedar en oscuridad si no te arrepientes. Y también le dice que va a quedar atrapado como un animal. Versículo 9 dice así: lazo prenderé su calcañar, se afirmará la trampa contra él, dice el 10, su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. O sea, Job, tú vas a quedar atrapado como un animal. 18:11 le dice: serás como una víctima en persecución. El 11 dice: de todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. ¿Sí? O sea, tú vas a huir, está diciendo. Y por último, el versículo 17 le dice: nadie se va a acordar de ti. Dice: su memoria perecerá en la tierra y no tendrá nombre por las calles. O sea, del impío Job nadie se acuerda, ¿sí? Es más, es como una víctima en persecución. Quedará atrapado en una trampa y su tienda será oscura. Quedarás en oscuridad. Así que arrepiéntete, está diciendo este amigo. Pero entonces Job dice en el 19, vamos a comenzar ahora sí, hermanos, capítulo 19. Dice: respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me molestaréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. Esto 10 veces es muchas veces, no se refiere como un número exacto. Dice: ¿no os avergonzáis de injuriarme? O sea, ¿no les da vergüenza? Dice el 4: aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Mira lo que está diciendo Job. O sea, está diciendo: ¿hasta cuándo? Así como ellos también empiezan: ¿hasta cuándo, Job, vas a entender? Job de la misma manera inicia: ¿hasta cuándo? O sea, dice, ¿no les da vergüenza? Ahora, si yo he pecado, pues la culpa va a caer sobre mí. Cuando yo empecé a ver esto en el capítulo 4 es donde inicia todo esto, ¿no? La discusión con sus amigos, el verlo de esta manera. Cuando yo medito, a veces yo le hago muchas preguntas a Dios y desde el capítulo 4 le vengo preguntando esto. Yo le decía al Señor: Padre, ¿por qué permites que estos amigos estén ahí? O sea, ¿no era suficiente con el dolor que él tenía de sus hijos en su cuerpo? Sino más ahora llegan estos amigos y están ahí para agobiarlo más. Yo le decía al Señor esto desde que comenzamos el capítulo 4. Decía: Señor, todas las cosas están bajo tu control. ¿Por qué permitiste que estos amigos estuvieran ahí? Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, muchos capítulos el autor con los amigos de Job y Job, o sea, son muchos capítulos que se lleva hablando los amigos de Job con Job. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué? Yo le decía al Señor. Y yo entendí esto cuando meditaba la palabra. En realidad, hermanos, Job tenía el mismo pensamiento de los amigos. ¿En qué? En que el justo no debe sufrir. Esto decían los amigos. Job, tú has pecado, por eso estás sufriendo. Job tenía el mismo pensamiento. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios al ponerle estos amigos de Job con él ahí?
defendiendo esta postura. ¿Qué postura, hermanos? De que el impío no sufre. Solamente el hombre pecador sufre. ¿Eso es verdad? No. Entonces Job tiene que quitar esa idea. Y los amigos le están ayudando a quitar esa idea. Porque constantemente le están diciendo, tú eres pecador, arrepiéntete. Y Job dice, no. O sea, no he hecho nada malo. Entonces, a su vez, esa idea se tiene que ir quitando. Por eso el autor agrega tantos capítulos a este tema. ¿Por qué, hermanos? Porque es un tema difícil de quitar de cada uno. Porque aunque nosotros sabemos que es un error, no sé si solamente yo le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué? Si he dejado todo por servirte, he dedicado mi tiempo para estudiar y me vienen estas cosas. ¿Usted lo ha dicho, hermano? Ahora que quiero servirte, Señor, ¿por qué me vienen estas cosas? Ahora que quiero hacer bien las cosas, ¿por qué me viene esto? ¿Lo ha dicho? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y ese pensamiento no es de acuerdo a Dios. Entonces Job tiene que quitar esto. Y yo creo que por eso están ahí estos amigos. Dios los está usando para que Job quite ese pensamiento. Vamos más adelante, hermanos. Dice en el versículo 7, he aquí, yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. O sea, a Job le duele que no haya justicia. Dice el versículo 8, cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. O sea, ¿cómo se sentía él? Como atrapado. Pero más que eso, yo creo que Job no entendía y le dolía el no entender lo que Dios estaba haciendo. Dice que puso sobre él tinieblas. O sea, no está entendiendo Job lo que Dios está haciendo, y eso a Job le duele. Dice el verso 9, me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. ¿Qué es esto? Ha quitado mi honor. La corona significa autoridad, honor. Job dice, Dios ha quitado mi honor. Dice el 10, me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. ¿Qué es esto? Dice Job, mi esperanza se está acabando. Y dice el 11, hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Ahora Job se consideraba que Dios lo tenía como su enemigo. ¿Qué es esto? Job le dolía que ya no hubiese una relación entre Dios y él. ¿Sí? Pero hay algo más aquí, hermanos. ¿Quién dice que está permitiendo todo esto? Job, ¿quién dice? Mira el verso 6. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Vemos el 10. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. ¿Quién lo hizo? Dios. Y no solo eso, hermanos. Los versículos que hoy nos tocó meditar, dice que todos lo han abandonado, ¿verdad? Pero también el primer verso, o sea, el verso 13, que hoy nos tocó meditar, ¿quién dice que hizo esto? Dice así el 11, hizo alejar de mí a mis hermanos
Y de ahí comienza a decir que todos lo han dejado. Pero ¿quién? ¿Quién hizo esto? Job, ¿quién dice que hizo esto? Dios. Hermanos, el entendimiento que tiene Job es algo muy grande. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, cuando viene una situación difícil a la vida de uno, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién? Decimos, ¿es Dios o es Satanás? Muchas veces decimos, es Satanás. Y por eso se han levantado tantas enseñanzas incorrectas de yo reprendo, echo fuera, cancelo. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar a un Dios como el que habla la Biblia, que aún puede hacer sufrir al justo. Para nosotros eso no es algo aceptable muchas veces, y por eso se levantan tantas enseñanzas no correctas en las iglesias. ¿Por qué? Porque no aceptan a un Dios de esta manera. Y empezamos a reprender. Y no solo eso, hermanos. Muchas veces aún los pastores incitan a hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque enseñan a buscar las cosas de este mundo, a decir, todo te va a ir bien, ofrenda y te va a ir bien, busca a Dios y te va a ir bien. Y yo no digo que no, hermanos, pero es necesario muchas veces pasar por la aflicción, sí, y ahorita lo vamos a ver por qué. Del versículo 13 al versículo 20, hermanos, que hoy meditamos, nos va a hablar acerca de que todos lo han dejado a Job, ¿verdad? Dice así el versículo 14: mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, dice, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Yo creo que este versículo 20 está diciendo en pocas palabras cómo se sentía Job. Nada me queda, ya ni siquiera carne, que mi piel está pegada a mis huesos, ya ni siquiera dientes, que solamente me quedan las encías. Nada le queda, hermanos. Y a veces decimos, ¿por qué Dios permite esta situación? Todos lo han dejado. Hermanos, muchas veces Dios puede quitarnos aún las muletas. Cuando ya no podemos apoyarnos o sostenernos nosotros mismos,
Podemos usar muletas para sostenernos, pero aún Dios puede quitar aún las muletas. ¿Con qué propósito? Para voltear a verlo a Él. Hermanos, a Job ya no le queda nadie. Pero ¿a quién tiene que voltear a ver? A Dios. Las cosas que Dios hace, hermanos, es para traernos a Él, para acercarnos cada vez más a Él. Por eso Dios lo hace. Ahora, yo les decía hace rato, a veces buscamos las cosas o nos impulsan a buscar las cosas de este mundo, vivir bien. Hermanos, si Dios nos diera todo lo que quisiéramos en esta tierra, yo le pregunto, ¿amaríamos a Dios? No. Amaríamos más este mundo, hermanos. Ahora, también si tuviéramos todo lo necesario aquí en la tierra, hermanos, no vamos a ver aquel lugar que nos espera como algo mejor. Si tuviéramos todo aquí, hermanos, ese lugar no nos va a parecer mejor. Mejor vamos a querer quedarnos aquí en esta tierra. ¿No es cierto? Sí. Porque si aún así, hermanos, aún sufrimos en este mundo, no nos queremos ir muchas veces. No vemos como real aquel lugar que ahora no vemos. Para nosotros se nos hace más real este mundo, el vivir aquí. Por eso es muchas veces que Dios nos quite cosas, nos haga pasar cosas. ¿Para qué? Para que le veamos a Él, para que anhelemos ese lugar a donde vamos. Ahora, hermanos, dice aquí el 21, oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí. Mire cómo Job se sentía, que aún a esos amigos que le estaban señalando, él le dice, tengan compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que sus palabras sean escritas? ¿Por qué Él quiere que sean como un cincel de hierro con plomo en una piedra que no se quite? ¿Por qué? Porque Él sabe algo, hermanos. Dice aquí, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive. Y dice, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, dice, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermanos, lo que Job está declarando aquí es algo muy grande. Y dice, la primera palabra del verso 25, yo sé. Hermanos, esto yo sé es una seguridad, es un conocimiento, es una fe personal que Job tiene con Dios.
¿Por qué le digo esto? Es una fe personal que cada uno de nosotros necesitamos tener, hermanos. Porque si no, cuando vengan las pruebas y las dificultades, hermanos, nos van a tirar. Pero Job está diciendo, yo sé. Hermanos, todas las circunstancias que Job había dicho anteriormente, todas las circunstancias eran en contra. Era para que Job dijera, si Dios existiera, no me pasaría todo esto. Están sus amigos señalándole. Está diciendo Job, no hay justicia. No entiendo por qué Dios está haciendo todo esto. Job está diciendo, mi esperanza se está terminando. Ya no hay una comunión con Dios. Y aparte Dios realmente ha puesto todo su ejército contra mí. Y toda mi familia me ha dejado. Todas las circunstancias que vemos aquí, hermanos, es para que Job pudiera decir, si Dios existiera, no me pasaría todo esto. Pero sin embargo, Job dice todo lo contrario. Yo sé que mi Redentor vive. Hermanos, ¿quién quería que Job maldijera a Dios? ¿No era Satanás? Sí. ¿No era la esposa de Job? Sí. Hermanos, Job tenía tal vez todas las circunstancias en su contra para que él pudiera hablar mal de Dios. Sin embargo, hermanos, estas cosas que nosotros vemos resalta más la fe de Job. ¿Por qué? Porque él dice, yo sé. Muchas veces nosotros, hermanos, venimos a la iglesia, a la congregación. ¿Por qué? Porque mi esposo viene, porque me gusta venir, me gusta ver a los hermanos. Le voy a poner otro ejemplo. Ahora que yo estoy dando clase a los niños, comencé a darles clase a los niños de 7 a 11 años. Yo les pregunté a los niños, ¿por qué creen en Jesús? Y les pregunté a cada uno, ¿por qué crees en Jesús? Y la mayoría me dijo, porque toda mi familia cree, porque me traen a la iglesia. Y eso es verdad. Muchas veces estamos aquí, no porque tengamos una fe personal con Dios, sino muchas veces porque me gusta, porque veo a los hermanos. Por mi esposo yo iba, por mi esposa. Pero Job está diciendo, yo sé. Y aunque todos lo habían dejado, la fe de Job no dependía ni de su familia, ni de sus amigos, ni de la circunstancia que estaba pasando. Él dice, yo sé. Y aparte dice que mi Redentor vive. No solo esto, hermanos, sino él está hablando y dice, el versículo 26, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Parece que habla de una resurrección, ¿no? Pero, hermanos, en este tiempo, déjenme decirles, si podemos ver algunos versículos, pero no voy a ir. En este tiempo, para estos hombres, después de la muerte, ellos no sabían
que había una resurrección. No había ese entendimiento. Era una muerte y ya. Pero Job, ¿qué está diciendo? Parece que habla de una resurrección. ¿Y en qué momento lo está diciendo, hermanos? Mire lo que dice al final, el 27, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿En qué estado está Job? Su corazón está desfalleciendo, o sea, estoy muriendo, dice Job. Estoy muriendo. Es tanto mi dolor, es tanto mi sufrimiento, que estoy muriendo. Pero aún así, Job va en contra de su mismo dolor, de su mismo pensamiento. ¿Qué decía anteriormente? Mi esperanza se está terminando. Quiero mencionar otra cosa aquí, hermanos. Cuando habla acerca de la esposa de Job, que dice que aún ni su aliento, o que por su aliento no se acercaba. O sea, esta mujer hizo lo mismo que todos los demás. Se alejaron de él, ella también. El libro, esta es la segunda vez que nos habla de esta mujer, ¿verdad? La primera, cuando le vino la enfermedad, esta mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. O sea, ¿todavía vas a conservar tu integridad, Job? Y ahora vemos que esta mujer dice que aún su aliento le fue extraño a mi mujer. Hermanos, cuando esta mujer le dijo a Job: maldice a Dios y muérete, Job le dijo algo: como mujer fatua has hablado. O sea, como una mujer que no conoce a Dios estás hablando. ¿Y por qué traigo esto aquí, hermanos? Porque las dos actitudes de esta mujer, como que, ¿qué siente usted? ¿Que es correcto o es incorrecto? Que es algo incorrecto, ¿no? Vemos la actitud de esta mujer y es incorrecto. Pero yo le quiero preguntar si no muchas veces nuestra actitud es de personas fatuas. ¿Qué es esto? Personas que no conocen a Dios, personas perversas. Muchas veces nuestra actitud puede llegar a ser de esta manera, hermanos. ¿Cuándo? Cuando estamos pasando dificultades, cuando pasamos problemas. Realmente decimos: yo sé que mi Redentor vive. Tenemos esa seguridad que aunque esté a punto de morir por la aflicción, podemos decir: yo sé que mi Redentor vive. O muchas veces podemos pronunciar palabras equivocadas como esta mujer. ¿Cómo somos, hermanos? Debemos tener esa seguridad de que nuestro Redentor vive. Dios quiere que tengamos una fe personal, hermanos, como Job. Hermanos, ahora nosotros tenemos un Redentor. Sabemos ya tenemos nosotros la revelación completa en la palabra de Dios. Job en este tiempo, tal vez en su entendimiento, tal vez lo poco que él podía entender, aún él pudo declarar esto: yo sé que mi Redentor vive.
Nosotros tenemos la revelación completa. Sabemos qué hay después de la muerte. ¿No es cierto? Sí, hermanos. Entonces, tengamos esa seguridad. Aunque el mundo, hermanos, nos grite, rechaza a Dios, no creas en Dios. Dios no existe, porque si existiera no permitiera esto. ¿No es cierto? ¿No es lo que ahora el mundo dice? Sí, hermanos. El mundo nos habla directa e indirectamente y nos quiere hacer creer que Dios no existe. Pero que realmente podamos decir: yo sé que mi Redentor vive y que aún mi corazón desfallezca, yo sé que un día le veré. Amén, hermanos. Póngase de pie. Vamos a orar. Quiero que cierre sus ojos, hermanos. Tal vez estamos sufriendo una enfermedad de mucho tiempo. Tal vez tenemos problemas familiares. Tal vez hemos perdido a seres queridos. Tal vez no encontramos el trabajo que necesitamos. Tal vez hay muchas circunstancias en nuestra vida que nos está diciendo: Dios no existe. Tal vez ya no aguantamos más. Tal vez económicamente vamos al día y a veces decimos: ya no aguanto más. Tal vez estamos pasando por diferentes situaciones en nuestra vida, de una u otra manera. Pero debemos decir: yo sé que mi Redentor vive. Debemos gritarle al mundo: yo sé que mi Redentor vive. Las circunstancias que sufrimos en esta tierra no van a ser la suficiente para que apague nuestra fe, para que mueva nuestra fe. Sabemos que tenemos a un Redentor. Vamos a orar, hermanos, y póngale a Dios su situación. Tal vez usted diga: ya no aguanto más, Señor. Tal vez tengo un dolor muy profundo. Pero dígale al Señor, vaya aún en contra de su dolor, aún en contra de su situación, y dígale: yo sé que tú vives, Señor. Dígale a su alma, como decía el salmista: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Muchas veces nuestra carne en su dolor no quiere adorar a Dios, pero nuestra alma, decirle como el salmista: bendice a Jehová y no olvides todo lo bueno que ha sido Dios. Señor, le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque nos anima a través, Señor, de la vida de este hombre. Gracias, Señor, porque su palabra está puesta como ejemplo para nosotros, Padre. Y queremos, Señor, que usted obre en nuestra vida como obró en la vida de Job, para tener, Señor, una fe como la de Job. Sabemos que usted le permitió circunstancias difíciles para transformarlo, para cambiarlo, para que él le conozca. Señor, muchas veces usted va a hacer eso con nosotros. Tal vez no al grado como lo hizo con Job. No lo sabemos, Señor. Pero Padre,
Ayúdenos, Señor. Sabemos que podemos lograr a tener esta fe, una fe personal, una fe en intimidad, porque es usted quien está obrando en nosotros. Es el mismo Dios que obró en Job, ahora es ese mismo Dios que obra en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y en esa esperanza queremos descansar. Y aunque voces se presenten a nosotros para que te neguemos, para que nuestra fe se caiga, Señor, sabemos, Padre, que tú vives y que también tú nos estás sosteniendo. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano.